Saludos, querida Gaby. Sí, hay Querida varios ahí Gaby. que lo han saludado desde un inicio. Qué Qué bueno, chévere. Gaby. Desde Dallas, allá. Gaby, la Gaby, eso es increíble. Y Amén. Chamil está por ahí. Qué bueno, la Chamil, juventud. Qué ¿Quién? bueno. También, también. Cha- Chamil. Wow, La juventud, qué bien. eso es tan chévere, Qué chévere. tan chévere. Pues vamos a empezar. Y buenos días a todos. Gracias por estar aquí conectados. Voy a ser bien eficiente para respetar el tiempo, que sé que los sábados es importante. Eh, le quiero decir que tan pronto terminemos van a tener los materiales. Estos materiales es como una cortesía y es como una humilde ofrenda que nosotros queremos hacer a ustedes. Así que le voy a pedir a Lucy Delgado que nos dirija en oración. Amén. Amén, amén. Padre Santo, Padre bueno, nuestro Redentor, nuestro Salvador, te damos toda gloria, toda alabanza. Señor, en esta hermosa mañana de octubre, donde tú nos das la oportunidad, Señor, de compartir conocimientos, de utilizar a Coco como instrumento para darnos el pan de la enseñanza que Él la da con tanto amor, pasión y devoción. Permite, Señor, que sea tu Espíritu Santo dirigiendo a Coco en cada palabra. Pon carbón encendido en sus labios, Señor, para que todos los talentos y dones que tú nos has dado, Señor, se puedan reforzar a través de la sabiduría tuya, que es la que verdaderamente nos ayuda, nos redarguye, nos da discernimiento y nos ayuda a tomar las mejores decisiones. Te damos gracias, Señor, porque sé que va a ser tanto alimento intelectual como para nuestra alma, como para nuestro espíritu. Todo esto, Señor, te lo pedimos dándote gracias. Amén. Amén. Pues de una manera breve, ustedes saben que siempre me gusta decir, hay 10 escuelas formales de liderazgo y hay como 12 enfoques que emanan de esas 10 escuelas de liderazgo. Con humildad les puedo decir que le hemos cubierto las 10 escuelas de liderazgo, las hemos cubierto con fundamento, con investigación y con parsimonia. Y en la actualidad nos encontramos trabajando con algunos enfoques que emanan de esas 10 escuelas de liderazgo. Yo mantengo ese observatorio del tema de liderazgo, lo mantengo vivo por muchas décadas y mantengo también actualizada la investigación del tema. Así que ya saben eso. Hoy el tema es trabajar con el potencial de liderazgo que todos tenemos y voy a decir varias cosas, pero empiezo con un verso bíblico importante para estos trabajos. Isaías 26:3. Y es muy importante ese versículo porque alude a lo que vamos a trabajar en la mañana de hoy. El versículo dice, al de carácter firme, y la responsabilidad del líder es, de la mano de Dios, desarrollar el carácter. Y eso es un proceso de por vida, de por vida. Cuando uno ve los líderes en la Biblia, fueron líderes que trabajaron con el carácter hasta que se fueron con Dios. Por lo tanto, Isaías 26:3, al de carácter firme, lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Y es importante para mí el versículo, queridos y queridas, muy importante para mí el versículo, porque las investigaciones empíricas sobre el tema del liderazgo establecen hoy día que según estamos en paz y en calma, nuestro pensamiento se torna más claro, más agudo, más profundo y más productivo. Y eso es un fundamento científico de estos tiempos, lo que señala ese versículo, ¿verdad? Al de carácter firme,
lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confías. Pero ¿por qué debemos buscar la paz en las organizaciones y en las culturas organizacionales? ¿Es esto un romanticismo o es un idealismo o es que estamos en el iCloud? No, es por razones dramáticamente científicas que dicen, según estamos en paz y calma, según hacemos la cultura de paz y calma en las organizaciones, nuestro pensamiento se torna más claro, más agudo, más profundo y más productivo. Por lo tanto, esto es una responsabilidad sine qua non de los líderes y de todos los que aspiran a contribuir a un ambiente productivo de trabajo. Ratifico, remacho y reconfirmo. En los ambientes de paz, calma y tranquilidad emergen con más fortaleza los talentos y hay más brillantez en las cosas que se hacen. Así que el versículo es importante porque en ocasiones la experiencia del liderazgo puede ser desalentador y hasta desilusionante. ¿Para quién? Para el líder y para su gente de trabajo. En ocasiones esto pasa. Y quiero desmistificar, ¿verdad?, a veces lo que es la estética de revista. En ocasiones la experiencia del ejercicio de liderazgo puede resultar algo desalentador y desilusionante. Por eso es que nos tenemos que agarrar del Señor Jesucristo, porque eso es lo que nos va a dar la fortaleza y nos va a dar también a desarrollar un corazón adaptativo, un pensamiento adaptativo para realizar un trabajo que siempre es de transformación en un territorio y a veces en una realidad desconocida, porque según nos movemos en ruta al futuro, particularmente a raíz de todo lo que está sucediendo en el mundo, en la sociedad y en los ambientes externos, las organizaciones y sus líderes se están moviendo hacia un territorio, una realidad desconocida. Por lo tanto, hay que manejar la tasa y el ritmo, ¿verdad? De la capacidad de la gente para absorber desaliento y desilusión. Con esto lo que quiere decir es, los líderes están pendientes a que ese desaliento y esa desilusión que a veces emerge por consideraciones externas no se riegue dentro de la organización. Porque según el ambiente sea de paz y de calma, así será la claridad, la agudeza, la profundidad y la productividad del desempeño. Y aquí quiero decir jugar con dos premisas importantes, las voy a decir con calma, con calmita, para que se puedan absorber. Mucho desaliento y mucha desilusión en el contexto de trabajo. Mucho desaliento y mucha desilusión en el contexto de trabajo hace que la gente se dé de baja, se pierda colaboración y hasta se genere antagonismo, tensión y conflicto. Eso es empírico, queridos y queridas. Entonces uno lo tiene que considerar, ¿verdad? Diariamente uno tiene que considerar con las cosas que uno va a hacer, tiene que considerar esa premisa, esa proposición científica. La voy a repetir. Mucho desaliento y mucha desilusión, si permea en el escenario de trabajo, eso va a hacer que la gente se dé de baja, se pierda la colaboración, el trabajo en equipo y se genere antagonismo, tensión, conflicto, congelación y no haya movimiento. Ahora, lo contrario también es cierto. Cero desaliento
cero desaliento y cero desilusión, es cómplice del status quo. Porque a veces esos brotes de presión en el ambiente de trabajo deben llevar a los líderes y a las organizaciones a pensar un mejor futuro. Y aquí hay una diferencia entre lo que significa gerencia y administración, gerencia y liderazgo. Y con mucha frecuencia, ¿verdad?, estos dos conceptos como que se funden. Pero gerencia lo que quiere decir ayudar a la organización, a las unidades y al grupo a cumplir con lo que tienen que hacer. Eso es lo que hace un gerente. Ayudar a la organización, a las unidades, al grupo a cumplir con lo que se tiene que hacer. Pero el ejercicio del liderazgo es un asunto de energizar una comunidad de personas hacia su propia transformación, la transformación de las personas que trabajan con ellos. ¿Para qué? Para cumplir con la misión en un mundo, en una realidad de cambio dramático. Por eso es que los líderes siempre tienen que estar mirando a la misión y reconocer que ellos tienen una misión dentro de la misión. Y esa es una contestación diaria que hay que realizar. ¿Cuál es nuestra misión dentro de la misión? Cuando esas dos preguntas se pierden, entonces la concentración va a ser en las cosas microgerenciales, microadministrativas, y se pierde sentido de rumbo y sentido de futuro. Así que el liderazgo siempre es un asunto de retar, estimular y equipar a la gente que se tiene que transformar y que tiene que transformar su contexto de trabajo. Por eso la primera línea que quiero compartir es que una responsabilidad del liderazgo es tener una intención clara. Y eso, empezando por nosotros, tenemos constantemente que clarificar cuál es nuestra intención. Y la intención no debe ser ver la realidad a través de la gente, sino ver la gente en la profundidad de su interior. Y aquí hay una diferencia cualitativa. Aquí estamos en un nivel superior de lo que significa el liderazgo. Y no podemos regresar a escuelas tradicionales, clásicas y hasta obsoletas. La intención no debe ser ver la realidad a través de la gente, porque siempre habrá distorsión ahí en esos lentes, sino ver la gente en la profundidad de su interior y de su potencialidad para desarrollar los resultados. Así que para lograr ese objetivo, ¿cuál es el objetivo, verdad? De ver la gente en la profundidad de su interior, en el potencial de realización. Para lograr ese objetivo hay que interrelacionar tres fuentes de conocimiento. Los líderes se acercan constantemente a lo que hay nuevo en las ciencias de la comunicación. Los líderes se acercan constantemente a lo que hay nuevo en las ciencias de las relaciones. Y los líderes constantemente se acercan a lo que hay nuevo en las ciencias de la estructura de la personalidad, de la psicología social y de las ciencias sociales. Obviamente, todo eso para nosotros los cristianos, desde una plataforma de caminar constantemente de la mano de Dios, ¿verdad? Y eso ya ustedes lo saben. Caminamos de la mano de Dios y entonces nos lanzamos a responder y atender los desafíos de la vida cotidiana. Pero recuerden esas tres plataformas de conocimiento. ¿Qué hay nuevo en las ciencias de la comunicación? Que hay muchas cosas nuevas. Y después, si hay tiempo, terminaremos con un pequeño bonito que les daré. Pero, ¿qué hay nuevo en las ciencias de la comunicación? ¿Qué hay nuevo en las ciencias de las relaciones? ¿Y qué hay nuevo en la ciencia de la estructura, de la psicología, de la personalidad y de las ciencias sociales que nos ayudan a entender el comportamiento? Así que el liderazgo, acuérdense esto, no es algo que le hacemos a la gente.
El liderazgo no es algo que le hacemos a la gente. El liderazgo es quiénes somos con la gente. Por lo tanto, el quiénes somos con la gente, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Y dónde nosotros pertenecemos? Son elementos importantes para contestar la pregunta, ¿quiénes somos con la gente? Por lo tanto, la responsabilidad de la calidad en la interacción es estrictamente personal para poder contestar la pregunta, independientemente de lo que pase externamente, de quiénes somos con la gente. Y eso es un estándar cada vez más elevado. Por lo tanto, la importancia de aprender sobre las diferencias de personalidad, que es muy importante, ¿verdad? Cada día más en la sociedad del conocimiento, aprender sobre las diferencias de personalidad es crucial, es vital, porque eso es lo que implica, queridos y queridas, que tenemos que aprender. Miren a qué tenemos que aprender todos los días, aprender a comunicarnos, aprender a trabajar y a compartir mejor para la unidad de propósitos, que es lo que nos permite lograr mejores resultados. Aquí el punto importante, que yo sé que ustedes lo saben porque este es un grupo sofisticado, el aprendizaje es diario. El que piensa que ya lo sabe todo, está estancado. La sociedad del conocimiento, el aprendizaje es cotidiano, es diario. Y ¿saben qué? Cualquiera nos puede enseñar. Así que no tiene sentido conocer de algo si no se pone significativamente en práctica, ¿verdad? No tiene sentido. Yo que tengo este vellón. No tiene sentido conocer de algo si no se pone significativamente en práctica. Y el comportamiento es la evidencia de lo que se está poniendo en práctica. El comportamiento me va a decir si lo que se está haciendo está actualizado o está obsoletizado. Por lo tanto, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata el trabajo? Se trata de tener conciencia de las diferencias individuales, y reconocer que si no se utiliza ese conocimiento para incorporar y trabajar con gente diferente en equipos, en unidades y en organizaciones de trabajo, se está perdiendo una gran oportunidad. Porque distintos cerebros con distintas ideas tienen el potencial de producir un resultado mejor que la capacidad de la aportación que puede hacer una persona en su calidad singular. Así que recuerden esto, un mensaje importante a partir de cómo empezamos. Un mensaje importante, la transformación, ¿verdad? Que se habla en nuestros días, se habla mucho de esta palabra de la transformación, que lo que quiere decir es un cambio radical en la manera de hacer las cosas. La transformación ocurre dentro de las relaciones interpersonales. Porque los seres humanos somos sociales por naturaleza. Por lo tanto, cuando estamos hablando de transformación, estamos hablando de transformación en el sistema de relaciones. Y el trabajo es un sistema de relaciones. Por consiguiente, la comunicación es la actividad principal en las relaciones interpersonales. Por eso, donde quiera que uno se mete, donde quiera que uno trabaja, donde quiera que uno interactúa, el asunto, el reto siempre es el mismo. Mucha gente dice, aquí lo que tenemos es un reto de comunicación, es un desafío de comunicación. Y recuerden esto, antes de empezar a discutir esta lámina, pero quiero compartir esto con ustedes. Recuerden esto, queridos y queridas, esto es un mensaje importante. En todo tipo de comunicación se producen al mismo tiempo 3 sistemas de comunicación.
Eso quiere decir que cuando estamos dialogando, cuando nos estamos comunicando, al mismo tiempo se están activando 3 sistemas de comunicación. Y la gran mayoría de la gente lo desconoce, ¿verdad? Lo desconoce. Y estos son los 3 sistemas de comunicación que se activan en una comunicación, en un diálogo, en una conversación. Primero, estamos conversando sobre algún planteamiento técnico, algún problema técnico. Estamos conversando sobre un desafío técnico, un desafío de problema. Segundo, estamos conversando a partir de unas emociones y unos sentimientos que convergen en esa misma discusión. Y tercero, cuando estamos conversando y estamos dialogando, se produce un sistema de interacción social. Por lo tanto, el líder que quiere desarrollar todo su potencial reconoce que cuando está comunicando, simultáneamente se están activando esos 3 sistemas. Uno técnico, otro emocional y otro de índole social. Así que en esa comunicación hay 2 condiciones que hay que superar. Primero, hay que superar la hipocresía. Y la hipocresía, ustedes saben, la hipocresía a veces se nota. Y la hipocresía es el fingimiento de cualidades y sentimientos contrario a lo que verdaderamente se piensa o se experimenta. Y yo quiero pensar, para la próxima sociedad vamos a reducir los fingimientos, ¿verdad? Porque hay mucha hipocresía en el contexto de los encuentros sociales. Y por otro lado, hay que superar la autodecepción. Y la autodecepción es una especie de desajuste o desarticulación entre lo que esperábamos de nosotros mismos y lo que efectivamente hemos logrado en un contexto de trabajo. Entonces, el asunto es que cuando esas 2 dimensiones están presentes en los encuentros de la vida cotidiana, entonces el desempeño, la contribución y la productividad baja proporcionalmente. Así que el punto importante, la gente, los líderes de integridad y de honestidad practican lo que predican. Y la prueba, lo quiero enfatizar, la prueba es el comportamiento. La gente, los líderes, los profesionales de integridad y honestidad practican lo que predican y son lo que predican. Lo contrario, ¿verdad? Sería como tener una misión y no vivirla. Entonces crear esa desarticulación. Por lo tanto, el liderazgo siempre es un asunto de querer genuinamente ayudar a otras personas. Algunas referencias que he utilizado para estas discusiones y estos planteamientos las tengo ahí todas presentes. Voy a discutir muchas de esas obras en algunos fundamentos que voy a compartir con ustedes por ahí. Ese libro de Bolsinger me lo recomendó Enid, una querida amiga mía, que está aquí a veces conectada. Yo creo que está conectada hoy. Me dijo, tienes que leerte este libro, y le puedo decir, Enid, cumplí con la asignación y me lo leí a cabalidad. Y aquí tengo un resumencito. Aquí tengo un resumencito de ese libro. Así que para que sepas que tengo ese resumencito por ahí. Así que cuidado con la autodecepción, ¿verdad? Y ya saben cómo hice esta definición de autodecepción, ¿verdad? Pero vamos a ponerlo en un lenguaje más cotidiano, de más arroz y habichuela. La autodecepción es una acción que llevamos a cabo sobre nosotros mismos de engaño personal. Es como si estuviéramos negando la verdad individual. Y la consecuencia de esto es que cuando una persona está autodecepcionada, y por eso es que nunca debemos inducir la autodecepción en nadie,
sería un acto de perversidad trágico. Inducirla sería un sacrilegio, sería un daño, sería una lastimación. Nunca debemos inducir la autodecepción en nadie, porque sería como negar el potencial de crecimiento, de mejoramiento y desarrollo en otras personas. Así que el liderazgo es una gestión de influencia positiva. Eso es lo que quiero decir. Una gestión de influencia positiva. Y lo que significa esto es que la influencia es asegurar que se satisfacen correctamente las necesidades. Cuando tratamos de influir, tratamos de satisfacer correctamente las necesidades. La manipulación es satisfacer las necesidades de manera incorrecta y negativa. Y obviamente desastrosa. Así que queremos superar, ya les dije, la autodecepción. Y obviamente, ¿cómo la superamos? Porque alguien me pregunta, ¿cómo superamos la autodecepción? Pues tenemos que reconocer esa emoción. Hay que reevaluar y ajustar las expectativas. Hay que buscar apoyo emocional. Queridos y queridas, les digo esto con respeto, ¿verdad? Y con humildad y con amor. La mejor manera de buscar apoyo emocional es orando, orando y orando. Por lo tanto, superamos la autodecepción cuando practicamos la autocompasión. Y la autocompasión es la vacuna para la autodecepción. Y muy importante, en la medida en que trabajamos en esta dirección, pues esto vamos logrando poco a poco resultados. Así que para ver el interior de otras personas con claridad, que fue lo que dijimos que uno tiene que hacer cuando va a ejercer algún tipo de liderazgo o influencia constructiva en otras personas, para ver el interior de otras personas con claridad. Y eso es una responsabilidad del liderazgo. Ese es el criterio de reclutamiento del Señor Jesucristo. Jesucristo reclutó por el corazón, reclutó a partir del corazón. Y nosotros tenemos que aprender de eso y copiarnos de eso, ¿verdad? Por lo tanto, para ver el interior de otras personas con claridad, primero hay que ver el nuestro. Y eso lo que implica que tenemos que reconocer y superar esta dialéctica humana, una dialéctica humana entre la influencia positiva y la influencia negativa. Esa es la vida cotidiana. Y entonces por eso es que uno tiene que aprender a reconocer cuáles son las fuerzas que están operando aquí y cómo yo me aseguro que lo que vamos a hacer esto es de naturaleza de influencia positiva. Por lo tanto, uno no se puede despistar, uno no se puede dormir en los contextos de la vida diaria, porque en la medida en que uno se duerme, pues esa dialéctica pierde perspectiva y la influencia negativa entonces puede emerger. El concepto de awakening, el awakening para el líder es una dimensión importante. Tienes que estar despierto. Así que el liderazgo siempre es un asunto de aprovechar las diferencias individuales, los distintos cerebros, las distintas ópticas, las distintas perspectivas y tener la curiosidad y el deseo de conocerlas. Esa es la belleza, ¿verdad? De ver perspectivas, interpretaciones distintas. Y en la medida en que se aprovechan esas diferencias, entonces agrupar y organizar a partir de una misión las metas en unidad de propósito para lograr los resultados. Por eso es que siempre los líderes tienen que contestar en todas las reuniones cuál es nuestra misión aquí. ¿Cuál es nuestra misión dentro de la misión institucional más amplia? Y eso es lo que implica reconocer la dinámica entre la autodecepción y la intencionalidad. A mayor autodecepción, menos será la intencionalidad y viceversa. Entonces, muy importante aprender a trabajar con la gente desde la coyuntura donde se encuentra. Porque no tiene sentido tratar de trabajar con la gente desde otra coyuntura que no es la realidad. Así que hay que ver uno de los mensajes aquí en esa obra a mano derecha.
del Abinger Institute, un instituto sobre las investigaciones del liderazgo. Lo miro casi semanalmente, el instituto. Uno de los elementos importantes ahí es que en la medida en que los líderes superan la autodecepción, entonces pueden ver a la gente en su interior, entre otras cosas, en momentos de angustia. Y esto se trata de un liderazgo con sensibilidad, un liderazgo con compasión, ¿verdad? Donde uno puede ver la gente en su potencial y en su fortaleza, pero también reconocer sus momentos de angustia para ayudar a superar esa condición y poder seguir contribuyendo. Así que los elementos fundamentales y empíricos para desarrollar el potencial de liderazgo, que es el título de la sesión de hoy, ahí están todos los que empíricamente han sido identificados. Primero, es importante desarrollar autenticidad, que lo que significa es la capacidad de mostrar la esencia de quién es el ser humano. Y esa es una dimensión importante. Segundo, la honestidad. La honestidad es el pegamento correcto con otros seres humanos. Eso quiere decir, te estoy diciendo lo que es. Tercero, la influencia, que implica revelar la grandeza del comportamiento, porque en la medida en que el comportamiento es correcto y es adecuado, influyo sobre otras personas. Tengo un efecto de modelaje, de aprendizaje vicario, de aprendizaje por vía del ejemplo. En el planteamiento cristiano, aprendizaje por vía del testimonio que estoy dando diariamente en todo momento en el contexto de trabajo. Y obviamente para llevar a cabo trabajos, tareas y lograr resultados, es importante la agilidad. Vamos a ponerle otras primos hermanos, la agilidad, la flexibilidad, la adaptabilidad, que implica que se toman decisiones con fundamento, se toman decisiones firmes, pero con enfoques y con perspectiva flexible para hacer ajustes en ruta al futuro. Así que también está el elemento de la plenitud. Esa palabra me gusta mucho, un concepto también bíblico, plenitud propia, que lo que implica es uno tiene que ayudarse uno mismo de la mano de Dios, como decía David, examíname, 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 Señor, y en la medida en que tú estás conmigo, yo salgo a ayudarme. Uno tiene que ayudarse y después que uno logra resultados, queridos y queridas, después que uno logra el resultado, uno tiene que salir a ayudar a los otros en la medida en que han ayudado a uno. Es un planteamiento importante. En la teoría de la organización se ha acuñado este término nuevo que a mí me gusta muchísimo, que se llama la cofelicidad. Eso quiere decir, soy feliz, he logrado unos niveles de felicidad, pues tengo la obligación de ayudar a otros a ser felices. En el plano cristiano, eso es uno de los fundamentos de la Gran Comisión y de la misión de los cristianos. Por otro lado, hay que ver el interior de las personas. Uno mira el corazón de las personas. El éxito, ¿verdad?, estriba en conocer, ¿verdad?, el propósito de la vida y sembrar semillas que ayuden a crecer y a desarrollar a otras personas. Y para el líder, queridos y queridas, para el líder, además de cosechar frutos, el liderazgo también se mide, queridos y queridas, a partir de lo que se sembró. Y una responsabilidad cristiana, una responsabilidad profesional, una responsabilidad humana que tenemos que contestar. ¿Qué es lo que estamos sembrando? Porque si no contestamos esa pregunta, entonces sería una aberración esperar frutos
y esperar cosecha. Y finalmente, muy importante, el liderazgo siempre implica tener fe y convicciones sustentables. No hay nada más triste que alguien de poca fe. No hay nada más triste que alguien de psicología constantemente escéptica. La fe y las convicciones es lo que da la fuerza interior para salir a hacer cosas que parecían imposibles, pero que se hicieron posibles. Y eso implica agarrarte de la mano de Dios y cultivar los principios y los valores en contextos cambiantes. Así que ese libro que está a mano derecha se lo recomiendo. Brené Brown es una trabajadora social distinguidísima. Es la coach del presidente Biden. Obviamente la conozco antes de que ella tuviera ese trabajo, ¿verdad? Estamos hablando de una trabajadora social muy distinguida, con una obra muy distinguida. Y entonces por eso es que en ese libro ella está diciendo, a pesar de las desilusiones, ¿verdad?, y de los desencantos de la vida cotidiana, uno tiene que aceptar el reto de tratar de lograr resultados. Y eso lo que implica es trabajar con la autenticidad. Y la autenticidad es el sentido de pertenencia real. ¿Verdad? El sentido de pertenencia real. Que uno tiene y que uno practica y que uno demuestra haciendo un esfuerzo de ser genuino y sincero. Por eso es que en este libro de Brené Brown, el liderazgo se define como la habilidad para uno mismo influenciarse positivamente y hacerlo también con otros para trabajar en metas compartidas. Pero la responsabilidad principal la tenemos con Dios y segundo la tenemos con nosotros mismos. Nosotros somos responsables por nosotros mismos, ¿verdad? Y esta gestión requiere de una autenticidad que solo unos pocos líderes han descubierto y han desarrollado. Y eso es lo que implica, requiere de igual dosis de autoplenitud y de agilidad, ¿verdad? Por lo tanto, ¿de qué uno debe aspirar en ruta al futuro? De ser más auténtico, de ser más sincero, de ser más transparente, ¿verdad? Así que lección, que está allá abajo. Recuerden esto. Estas son de las cosas que quiero enfatizar. El trabajo real para desarrollar el liderazgo siempre es un inside job. Quise usar esa expresión en inglés y dejarla ahí en inglés. Es un inside job. Eso quiere decir, si quiero desarrollar el liderazgo, tengo que trabajar conmigo mismo. Es un inside job. Es un trabajo interior que requiere darse permiso y requiere desarrollar valor, valentía para explorar y aceptar quién es uno realmente. Y eso es muy importante porque ahí uno va siempre a descubrir, empezando por nosotros, empezando por mi persona, siempre uno va a descubrir ahí las oportunidades que hay de mejoramiento. Y como hemos discutido en el pasado con ustedes, ahí uno va a discutir dónde están mis puntos ciegos, ¿verdad? Los que a veces no me doy cuenta, pero que están ahí, con los que quiero mejorar y a partir de los cuales quiero crecer y desarrollarme. Pero es un inside job, por eso es que nos agarramos de la mano de Dios. Eso es lo que hacía David, constantemente pidiéndole a Dios, mírame adentro y ayúdame a que lo que yo saque para afuera sea digno de tu consideración. Así que la autenticidad es una fórmula. La autenticidad es igual a autoplenitud. Eso quiere decir, estoy trabajando para ser cada día más un poquito más completo. El que piense que ya está completo está enfermo, ¿verdad? Porque autenticidad es trabajar todos los días un poquito más en la ruta a estar completo. De hecho, el libro más importante de Philip
Crosby, uno de los padres de la filosofía de calidad, escribió como unos 20, 21 libros sobre la filosofía de calidad. Y el libro más extraordinario, dicho por él, el mejor libro que él escribió sobre la filosofía de calidad, se titula Completeness. Completeness. Autenticidad como un asunto de autoplenitud. Más agilidad. Agilidad lo que quiere decir hacer las cosas con prontitud, hacer las cosas con flexibilidad, ¿verdad? Y en esta sociedad de la alta aceleración y de la alta velocidad, las cosas hay que hacerlas con prontitud. Y decía Crosby, Philip Crosby, en su libro Completeness, no hay ninguna contradicción entre hacer la calidad y hacer las cosas con rapidez. Y obviamente vivimos en la sociedad donde los seres humanos crecientemente queremos las cosas justo a tiempo. Así que la autenticidad es la agilidad del liderazgo. Y eso significa cómo acceder y conectar en cualquier contexto. ¿Verdad? ¿En qué negocio están los líderes? En el negocio de conectar. De conectar. En el negocio de la vinculación. De hecho, un estándar para un ejecutivo de alto nivel, un estándar en el mundo de la Universidad de Harvard, un estándar es que el ejecutivo pase 60% en el mercado, 60% en el mercado, fortaleciendo relaciones y vinculaciones que fortalecen la institución y su movimiento para el futuro. Esto, por lo tanto, la agilidad significa acceder y conectar en cualquier contexto. La conectividad es todo. Y conectamos, ¿para qué uno conecta? La conectividad es para ponderar, ¿verdad? Vincular, comunicar, motivar, crecer y lograr los resultados propuestos. Así que la condición de autenticidad requiere que uno crezca más plenamente en su interior. Y este concepto de autenticidad, recuérdenlo, porque uno debe aspirar al continuo mejoramiento. Uno debe aspirar. El día que uno esté contento, totalmente contento con la esencia de su ser, ese es un día de mucha congelación. Pero este concepto de autenticidad lo que quiere decir es que nos mostramos tal y como somos. Escúchenme esto, que esto es importante. Nos mostramos tal y como somos. Claro que sí, pero nos tenemos que mostrar con virtud. Nos tenemos que mostrar con virtud. Eso quiere decir, nos vamos a mostrar siendo honestos, siendo reales con nosotros mismos y con los demás, sin pretender ser alguien que no somos, pero con mucha consideración, mucha compasión, porque las relaciones son todo. Así que un punto que quiero compartir con ustedes en esta mañana es la autenticidad en la presentación del ser en la vida diaria. Es una clave fundamental para el éxito, ¿verdad? Así que esta condición de autenticidad requiere que uno crezca más plenamente, ¿verdad? Y algunas advertencias aquí rápido. Recuerden esto, la gente no es el problema. Cada vez que yo oigo esta expresión me quedo pensando, filosófica, intelectualmente, cristianamente, cuando la gente dice, María, es que la gente está del carajo. Pero lo que nosotros estamos diciendo, bueno, la gente no es necesariamente el problema. El ejercicio del liderazgo empieza por uno mismo. Y los seres humanos somos muy predecibles y nos parecemos mucho los unos a los otros. Así que es cuestión de desarrollar nuestros respectivos sistemas operativos. Esta lámina, todas son importantes, pero yo les recomiendo que después, cuando reciban los materiales, miren esta lámina con cuidado. Que esta lámina la hemos construido con mucha investigación. Nuestro perfil como seres humanos, quiénes somos como seres humanos, para qué servimos, qué hacemos y cómo nos vinculamos.
nuestro perfil como seres humanos es nuestro sistema operativo. Entonces, si uno quiere tener un robusto sistema operativo, entonces miren las cosas sencillas que hay que hacer. Uno tiene que conectar mejor. Conecta mejor. Preséntate mejor. Vincúlate mejor. Yo observo mucho cómo se conectan a veces los seres humanos y a veces me causa mucha consternación porque yo digo, ahí va un encuentro. Voy a observar esta conectividad y me doy cuenta, elementos equivocados en esa conectividad. Uno tiene que conectar, ¿verdad? Y uno tiene que conectar. Si uno es un cristiano, usted tiene que conectar con amor. Hay mucha gente aquí que conecta con amor. Aquí estábamos hablando ahorita, hace un rato, el pastor Domínguez, Norberto Domínguez, y que está aquí conectado. Y si yo fuera a decir algo de él, si yo fuera a decir algo de él en perspectiva histórica, lo conozco muchos años, en perspectiva histórica, diría de todo corazón que se conecta en paz y con amor. Nunca lo he visto que le han tocado el botón rojo o que ha perdido la tabla. Así que Dios lo bendiga para que mantenga eso. Pero Gracias. y obviamente si camina con el Espíritu Santo, pues está fortalecido. Pero la conectividad es importante para lograr los resultados, particularmente en momentos duros de adversidad, de crisis, de dificultad. Segundo, la comunicación es importante. ¿Cómo logramos común unidad? Y acuérdense las tres dimensiones que están concurrentemente presentes en todo ejercicio de comunicación, ¿verdad? Una comunicación técnica, una comunicación emocional, sentimental y una comunicación de relación social. Es importante la motivación. Motivación lo que quiere decir, me estoy comunicando y estoy trabajando para poner en movimiento a otras personas. Todo lo que sea, obstaculizar a otras personas o lo que sea desalentar a otras personas o desilusionar a otras personas, esto lo que hace es que traiciona la motivación. Y el trabajo siempre es un asunto de crecimiento, de desarrollo, y uno tiene constantemente que evaluar lo que está pasando. La palabra evaluación, usted la busca en el diccionario, una de las definiciones preferidas, lo que quiere decir es acción y efecto de infundir aliento. Por lo tanto, hay que tener cuidado las cosas negativas que se hacen en el nombre de la evaluación. Evaluar, acción y efecto de infundir aliento. ¿Para qué? Para entonces proponer el mejoramiento. Así que lo preferible es trabajar con uno primero y luego salir a conectar con otros seres humanos y ver que en ellos hay algo de uno mismo. Nos parecemos. Dios nos hizo, nos parecemos, tenemos diferencias, pero también nos parecemos. Así que trabajar para ser auténtico es un trabajo difícil. Sí, y puede ser incómodo, pero la incomodidad es una condición necesaria del progreso. En el libro que les discutí en la ocasión pasada, de verdad, de Progress Principle, ese libro, la incomodidad es una condición necesaria para el crecimiento, el desarrollo y el progreso. Y el liderazgo auténtico empieza, ¿verdad?, conociendo quién soy yo. Así que recuerden esto. Hay algunos elementos empíricos para desarrollar el potencial del liderazgo, ¿verdad? Hablamos de la autenticidad, ahora hablamos de la honestidad. Y el paradigma ortodoxo del liderazgo veía la expresión de emociones y de la compasión como una debilidad. Estaban totalmente equivocados, señor. Usted sabe, casi 100 años con ese paradigma, estaban totalmente equivocados. Había una dificultad de conocer la esencia del ser humano. El paradigma contemporáneo, ¿verdad?, ve la expresión de las emociones y de la compasión como elementos que nos unen en propósitos compartidos, ¿verdad?
Y por eso es que cuando uno de los elementos para compartir propósito es los principios y los valores que compartimos. Y obviamente en la vida hay conflictos, y hay tensiones y hay antagonismos, y la mayoría de esos conflictos surgen porque hay una brecha entre lo que queremos y lo que logramos. Y lo que trata de hacer el liderazgo es tratar de reducir esa brecha y reconocer que a veces el conflicto, cuando no es destructivo, acuérdense el libro que les compartí hace años de Erich Fromm, La anatomía de la destructividad humana. Erich Fromm, Anatomía de la destructividad humana. Cuando el conflicto no es destructivo, produce energía y produce información porque queremos movernos para tratar de superarlo. Pero el conflicto, el punto importante, el conflicto, y lo que yo hago en contexto de conflicto, siempre tiene que pasar la prueba de ácido de la virtud. Y la virtud son hábitos y comportamientos que producen resultados positivos. Eso es lo que es la virtud, ¿verdad? Así que la honestidad tiene que darse en un contexto, en una cultura de seguridad. ¿Cómo usted quiere que alguien sea honesto en una cultura de dramática de inseguridad? Eso es un contrasentido. Un contrasentido. Y yo creo que ya es tiempo de que superemos esa contradicción. La honestidad tiene que darse en un contexto, en una cultura de seguridad. Y cuando la gente habla y dice cosas con honestidad, hay que celebrarla y hay que reforzarla y no castigarla, porque de lo contrario, eso será el último día en que se haga una expresión de esa naturaleza. Por lo tanto, una cultura de seguridad requiere mucha inteligencia, mucha higiene emocional. Y requiere también reconocer que todos tenemos un talón de Aquiles emocional, todos, ¿verdad? La Biblia, una de las cosas que reconocen sus líderes, todos tuvieron su talón de Aquiles. Y por eso es que a veces uno tiene que advertir, yo soy el mismo, pero a veces soy diferente. Y por eso esas dinámicas y esa variación en el comportamiento requiere trabajo. Pero recuerden que hemos dicho, el liderazgo es un asunto de influir positivamente en nosotros mismos y en otras personas. Y la prueba de ácido para el liderazgo, esa es la prueba, es si se puede estimular, inspirar el sentido de grandeza en otros seres humanos. Así que el perfil del líder y de su educación no es una condición que le permite actuar de una forma particular distanciada de la responsabilidad. Porque hay una posición de liderazgo, no quiere decir que son recibidas las expresiones de arbitrariedad. La arbitrariedad es un comportamiento que no tiene fundamento y que lamentablemente ni se quiere explicar. Así que veamos algunos ejemplos de esa arbitrariedad. Yo soy extrovertido, yo he oído esto. Por eso es que lo pongo como una cita. Yo soy extrovertido, así que no te ofendas cuando te hablo sin filtro. Pues eso es una equivocación. Pero la sociedad cotidiana y la sociedad regular acepta esa expresión. Cojamos una segunda expresión. Soy muy competitivo, así que si no puedes aguantar presión, quédate en tu casa. Horrible expresión. Eso es de otra época. Una tercera expresión. Las relaciones no son mi fuerte, así que no esperes que yo sea empático. Esas premisas de trabajo que influyen en el comportamiento y en la cultura de trabajo, yo estoy seguro que esta próxima década se las llevará, las desvanecerá, porque se hará intolerable entonces las interacciones. Así que la influencia, es el impacto positivo que tenemos en otras personas y en su comportamiento. Y oigan, queridos y queridas,
recuerden esto, la gente no conecta con líderes y con la solicitud de unidad de propósito a menos que el propósito propuesto conecte con sus motivaciones. Por eso es que hay que conectar, hay que alinear. La gente dice, hay que alinear, sí, pues hay que alinear como tú piensas con la manera en que nosotros pensamos. Y uno puede decir, ¿qué le pasa a muchas organizaciones? Hay muchas organizaciones que hay una falta de alineación en estas dimensiones. La influencia es sobre cómo ayudar a otros a lograr sus deseos y motivaciones. Así que un énfasis que hemos dicho desde el principio. Hay que distinguir entre influencia positiva e influencia negativa. Y aquí es que entra el testimonio, siempre tiene que ser una influencia positiva. Y el liderazgo, ustedes saben que hemos compartido muchas definiciones de liderazgo. El liderazgo es una diligencia dirigida a aprovechar las diferencias individuales y a integrarlas para trabajar en metas compartidas. Eso es lo que hace una organización. Una organización no es otra cosa que un sistema constructivo de integración de perspectiva. Por consiguiente, un mensaje importante, queridos y queridas, un mensaje importante. El liderazgo siempre tiene que ver con un asunto de responsabilidad. Y la responsabilidad, el ejercicio de liderazgo, siempre de responsabilidad tiene que ver con el liderazgo. Es un sistema de acción recíproca, se ha investigado. Por lo tanto, siempre es bueno preguntar, siempre es bueno pedir permiso, pero hay que articularlo de esta manera. ¿Me das permiso? ¿Puedo ser honesto contigo? Pero te tengo que complementar esa oración declarativa, o una pregunta de oración declarativa. Tú puedes serlo conmigo. Porque no es suficiente uno preguntar, ¿puedo ser honesto contigo? Pero no decir, tú puedes serlo conmigo. Y uno practicar cuando alguien lo quiere hacer con uno. Practicar y practicar y practicar. Así que recuerden, la motivación. Acuérdense del latín motivus, movimiento hacia adelante. Motivus, movimiento hacia adelante. La motivación es un asunto de asegurar que el capital humano está satisfecho o está satisfaciendo sus necesidades, coexistiendo también con las necesidades de otras personas. Por lo tanto, una responsabilidad del liderazgo es plantearse cuál es el nivel de satisfacción de la gente que trabaja conmigo y cómo yo puedo contribuir para encarar esa situación y mejorar esa situación. Y eso debe ser constantemente. Y es una cuestión de reforzar a la gente con respeto y dignidad. Hay que reforzar a la gente con respeto y dignidad, tal como ellos quieren ser tratados. Así que hay una relación entre la motivación y el alto desempeño. Cuando la cultura, el escenario, la vida reconoce que los seres humanos contamos, que los seres humanos tenemos valor. Les digo esto, queridos y queridas, seamos suspicaces con la gente que dice directa o indirectamente que el ser humano no cuenta. Porque el ser humano es la creación máxima de Dios, ¿verdad? Y el ser humano cuenta a partir, a mano derecha, del sentido de vínculo, de relaciones y de conectividad que llevamos a cabo. Cuando el ser humano se siente conectado y se siente que pertenece, su productividad aumenta. La falta de conectividad y falta de pertenencia reduce las organizaciones. En la década de los 90 hicimos una investigación sobre este tema y publicamos un trabajo sobre el tema de las organizaciones tradicionales como prisiones psíquicas, porque la gente no se sentía conectada
y no se sentían que pertenecían unos a otros. La motivación es importante porque el movimiento siempre tiene que ser hacia adelante, firmes adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Vamos hacia adelante. Y en ese movimiento hacia adelante es importante para el ser humano gozar de un sentido razonable de autonomía. La autonomía en el contexto del trabajo es obligatoria, es necesaria, es imperativa. Implica sentir que se tiene la capacidad de escoger y de que se reconocen las contribuciones que hacemos. Una organización sin autonomía en su capital humano es un contrasentido. De hecho, es una negación de lo que significa una organización. Y el otro elemento importante es la competencia, ¿verdad? Que quiere decir el sentido de capacidad que se desarrolla con el adiestramiento, con la educación continua para ser efectivos en las tareas que se llevan a cabo. Así que recuerden esto, la confianza es el pegamento de la conectividad. La confianza, me fío en la comunicación, en la conectividad que tengo. La confianza es importante. La confianza no se puede obligar. No se puede decretar la confianza. No se puede estipular. No se puede reglamentar. La confianza hay que ganársela. Y se gana la confianza con la práctica cotidiana. Ese libro de Seth Godin me gusta mucho ese libro porque es un acercamiento a cómo se gana confianza en los contextos duros de la vida diaria. ¿Verdad? Porque la confianza hay que ganársela. Nunca es obligatoria, hay que ganársela. Y hay que ganarse la confianza y luego vamos a lo que vinimos. ¿Verdad? A veces la gente dice, vamos a lo que vinimos y miremos a ver si se desarrolla la confianza. Y por eso es que se rompen las relaciones. ¿Por qué se rompen las relaciones? Una de las explicaciones, porque se salen a hacer cosas, pero no se trabajó en la plataforma de confianza. Y entonces, ¿qué ocurre en Ruta al Futuro donde no hay confianza? Hay decepción. La confianza es el pegamento, es la plataforma del liderazgo. Y miren estas dos preguntas. El que quiera desarrollar la confianza en el contexto que sea, use estas dos preguntas de trabajo. Estas son dos preguntas operacionales, prácticas, bien prácticas, ¿verdad? Bien prácticas. Son bien concretas. Esto es para hacer aplicaciones, ¿verdad? Son preguntas que se deben hacer las personas que trabajan juntos, ¿verdad? Miren qué pregunta. ¿Estoy seguro contigo? ¿Estoy seguro contigo? Sí, no. ¿Qué podemos hacer? La segunda pregunta. ¿Puedo contar contigo? Sí, no. Si las contestaciones a esas dos preguntas son positivas y se revalidan con frecuencia, entonces usted puede exigir lo que sea. Pero es un contrasentido tratar de exigir lo que sea, ¿verdad? Sin haber contestado, estoy seguro contigo, puedo contar contigo. Y por eso a veces yo veo gente que lo reclutaron nuevos en las organizaciones. Lo veo así, mira, fulano lo reclutaron nuevo. Y ustedes ven las interacciones, si usted lee el rostro, independientemente de la práctica, usted el rostro lo que está diciendo. Todavía no estoy seguro si estoy seguro aquí. Todavía no estoy seguro si yo puedo contar plenamente con las personas que estoy aquí. Entonces, si uno se da cuenta, pues debe salir a contestar esas preguntas y obviamente uno contestarlas para la otra persona y la otra persona contestarlas para uno. Pero recuerden esas dos preguntas. Y entonces hay que ser ágiles, ¿verdad?
Los seres humanos tenemos que ser ágiles. La agilidad es importante, ¿verdad? Y aquí lo que quiero decir, vamos a comprometernos con la firmeza de las decisiones adoptadas. Sí, pero vamos a ser flexibles con los enfoques de trabajo, con las metodologías, con el respeto, con la dignidad, con la afirmación, con el refuerzo, con el entender, apreciar a otros, con la flexibilidad y la creatividad al realizar el trabajo, con la importancia de identificar posibilidades y que las personas puedan hablar con verdad para identificar posibilidades y establecer mejores prácticas. Porque acuérdense esto, el libro de Susan David, un libro excepcional, está de moda también ese libro. Ese libro lo que dice, el liderazgo ágil concentra en las metas y en el propósito esencial lo que queremos lograr, mientras se hacen ajustes constantemente en la manera de lograr los resultados, ¿verdad? Eso quiere decir, ¿cómo nos vamos a desencadenar para enfrentar el cambio, ¿verdad? Y poder navegar en el mundo del trabajo y de la vida cotidiana? Así que recuerden este punto que quiero aquí conversar con ustedes rápido. Recuerden este punto. A veces, en la vida cotidiana, es cuestión de mirar lo tradicional, pero con lentes nuevos. Vamos a cambiarnos los lentes. En la década de los 90, Manuel y yo usábamos esta metáfora en el mundo del trabajo, ¿verdad? De ponte los lentes para ver el mundo color de rosa, que eso es lo que quiere decir. Es una metáfora para decir, mirar el mundo con esperanza, con optimismo y buscar las cosas buenas de la vida cotidiana. Porque todo el mundo está con gafas negras. Pues ponte unas gafas más claritas para ver el mundo desde otra perspectiva. Es el mismo mundo, pero lo estoy viendo desde otra perspectiva. Y esa metáfora a mano derecha la compartí con el premio Nobel en economía, el premio más distinguido en psicología, el padre de la inteligencia artificial en la Universidad de Carnegie Mellon, Herbert Alexander Simon, que esa expresión más o menos era una expresión de él. No se puede abrir un candado con otro candado. Esa era una expresión de él. Y él decía, se abre un candado con una llave y muchas ocasiones la llave tiene que ser nueva, porque la llave vieja no nos permite abrir un candado nuevo. Es una expresión de él en este libro que se titula The Science of the Artificial. Con ese libro fue uno de los libros que inspiraron que ganara el premio Nobel. Así que para Simon y compañía, las soluciones son llaves. Por lo tanto, cuando los líderes configuran soluciones, y acuérdense lo que he compartido con ustedes en otras ocasiones, por favor, adoptemos el pensamiento de que siempre, 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 siempre es posible conseguir una solución. Los seres humanos, por la creatividad, la sabiduría, el discernimiento que nos ha dado Dios, podemos pensar, siempre hay una salida. Por todos esos atributos, esos dones que nos ha dado Dios, nunca tendríamos que decir, esto se trancó. Sí, se trancó para los que no tienen esa creatividad, esa sabiduría, esa imaginación. Las soluciones son llaves. Y obviamente, en la medida en que desarrollamos soluciones y las ponemos en práctica, tanto en el plano personal como en el plano organizacional, estamos practicando con la autoplenitud, que es el término que estamos introduciendo en esta sesión. El liderazgo de servidumbre, que me gusta esa palabra, de servidumbre, lo que quiere decir el liderazgo de servicio radical. Oigan, y ustedes saben, si hay algo que hay que transformar en Puerto Rico para la próxima generación y para el próximo país, aquí la cultura de país, de liderazgo, hay que transformarla.
Ayer en una reunión por la tarde se lo estaba explicando a una persona, la persona me decían, pero ¿cómo está nuestro servicio institucional? Y mi argumento con las personas fue, ve más. Y como soy high grade, A menos. Y la persona me dice, o sea, que no tenemos A. Y yo, no tenemos A. ¿Por qué? Porque el liderazgo de servidumbre es aquel que siempre, constantemente en situ, en el momento, da la milla extra. La milla extra no es una promesa, la milla extra es una realidad in situ. Eso quiere decir, en la situación se va a ver si estoy dando la milla extra. Y el liderazgo de servidumbre es una gestión de concentrar en el deseo de servir y ayudar a otras personas in situ, en trabajar en causas mayores y dejar fuera de la ecuación el ego personal. Cuando el ego personal se mete en la ecuación de una relación de servicio, entonces el nivel de servicio baja. Porque eso es lo que quiere decir. Una de las partes está pensando solamente en su bienestar personal. Y entonces va a bajar porque la otra parte se va a desarticular. Así que no se puede ser egoísta si se aspira a la plenitud. La plenitud siempre es un asunto de dar la milla extra, que es una metáfora. Hay que darla constantemente in situ. Y es menester atender, para dar la milla extra, hay que atender la voz del corazón. El corazón es lo que nos dice si voy a dar la milla extra o no doy la milla extra. Aquí hay una persona que la mencioné ahorita al principio, ¿verdad? Que se llama la doctora Lucy Delgado. Está por ahí, una psicóloga clínica distinguida. Lleva mucho tiempo con nosotros. Y una de las cualidades, cuando yo pienso en esta doctora, yo pienso en una persona que en situ, en cualquier momento, quiere dar su milla extra. Por lo tanto, cuando una persona tiene el gene de dar la milla extra en cualquier contexto, hay que dejarla quieta. ¿Por qué hay que dejarla quieta? Porque usted sabe que donde quiera que se pare, va a dar la milla extra. Ese es el chip cristiano. El chip cristiano debe ser ese, ¿verdad? De la mano de Dios. Olvídense de dónde está. Tiene que dar el máximo de su capacidad. Y es menester atender la voz del corazón. El corazón es quien me dice lo que voy a dar. Y cuando satisfacemos con plenitud y virtud nuestras necesidades, entonces estamos dispuestos y enérgicos para conectar más auténticamente con los demás. Por eso miren esto, y lo digo con sentido también de automejoramiento. Cuando el ser humano no da su máximo, es porque hay alguna insuficiencia en su interior. Entonces, esto no es ningún misterio ni nada que se ha caído al mundo. Esto es para decir, pues entonces tengo que buscar con ánimo de trabajar y de crecer y desarrollar. Porque el concepto de plenitud, queridos y queridas, lo he dicho ya durante la sesión, pero lo quiero enfatizar. El concepto de plenitud a lo que apunta es a totalidad, al concepto de totalidad, al concepto de completo, de la otra palabra que estoy pensando, al concepto de integración, pero la otra palabra que me gusta mucho, al concepto de apogeo. El apogeo. Cuando tenemos apogeo es que estamos viendo una perspectiva mayor y obviamente estamos más cerca de nuestro potencial. Así que negar nuestras necesidades es un acto egoísta. Usted está siendo egoísta con usted mismo si usted niega sus necesidades. Las necesidades no se pueden negar. Las necesidades personales se sacan para afuera para tratar de trabajar con ellas. Y la misión sublime del liderazgo es ayudar a los demás a ejecutar su plan y escuchar la voz única de su interior. Y los seres humanos necesitamos ayuda, ¿verdad? Para poder descubrir eso. Así que recuerden esto. Ya casi terminando. No me quites esa transparencia de Manuel. Pero ya casi terminando.
Es un asunto de fe y convicciones. Para desarrollar un liderazgo de plenitud y desarrollar el potencial que todos los seres humanos tienen por dentro, hay que cultivar la fe. Si no se cultiva la fe, siempre habrá un vacío, algo incompleto en el interior. Y yo les he discutido a ustedes en el pasado 2 libros, se los he discutido en detalle, que cualifican eso. Primero, de Don Miguel Unamuno, Don Miguel de Unamuno, El sentimiento trágico de la vida, y de Víctor Frankl, La presencia ignorada de Dios. Y eso ya en el mundo de las inteligencias múltiples, donde se reconoce la inteligencia espiritual, todo el mundo sabe ya en estos tiempos, gracias a Dios, en estos años, todo el mundo sabe que la inteligencia espiritual vinculada a la fe y la oración y las convicciones para hacer la obra que a cada cual le corresponde es algo obligatorio. Y cuando estamos hablando de fe y de convicciones, estamos hablando de un sentimiento mayor que emerge cuando el ser humano demuestra capacidad para orar, para cultivar la fe, para actuar con convicciones y para convertirse en la persona que tenía que ser. Imagínense qué cosa tan grande. Dios tiene un plan con nosotros. ¿Cuál es nuestra obligación? Convertirnos en la persona que teníamos que convertir. Y ese es un proceso de búsqueda. Ocurre para los líderes también, ¿verdad? El éxito es un asunto de conocer el propósito de la vida. Estoy escribiendo un libro sobre fórmulas de éxito. Ya tengo como 100 fórmulas de éxito y lo estoy hilvanando y tratando de preparar quizás para el 2025, pero el éxito es un asunto de conocer el propósito de la vida y por consiguiente crecer para alcanzar ese máximo potencial. Y es un asunto también de sembrar semillas que beneficien a otras personas. Por lo tanto, acuérdense esto, el liderazgo siempre es empinado, ¿verdad? Caleb, déme en la montaña, porque el liderazgo es empinado. El liderazgo empinado, porque bien empinado, Caleb es el caso. Es un asunto de unir gente, porque no vas a ir solo, de unir gente para lograr resultados en un mundo, recuerden esto, en un mundo donde quiera que nos paramos nos quieren dividir. Donde quiera que nos paramos nos quieren dividir. Donde quiera que nos paramos nos quieren dividir. Por lo tanto, el éxito, ¿verdad?, es una jornada de unir voluntades para contrarrestar la fuerza que nos quiere dividir donde quiera que nos paramos. Así que les digo rápidamente un bonito, déjamelo ahí, un bonito, y con esto termino, un bonito, ¿verdad? Esto rapidito, que lo voy a decir así, un bonito rápido, un bonito académico, intelectual. Las estrategias de inteligencia emocional, cómo me manejo a mí mismo y manejo las relaciones con los demás. Las estrategias de las relaciones interpersonales, las relaciones de comunicación eficaz, se pueden resumir en los siguientes planteamientos. Y les digo con humildad y con cariño y con amor, échenle mano a esto. Y los más ambiciosos de ustedes saldrán a hacer algunas aplicaciones, ¿verdad? Y yo creo que los seres humanos necesitamos ambición. Si no hay ambición, el mundo se paraliza. Pero las estrategias para cultivar la inteligencia emocional, el sentido de vínculo y de pertenencia son las siguientes. La primera, número 1, sé consistente con el buen trato que le das a las otras personas. Sé consistente con el buen trato que le das a las otras personas. Eso implica, este es el trabajo que hay que hacer.
Evita ser una fuente de estrés agresivo y de maltrato a otras personas. Número 2. Crea un sentido de entendimiento mutuo con las personas que tú interactúas en la vida diaria. Eso es lo que quiere decir. Salimos a buscar un sentido de entendimiento mutuo y a superar, que el mundo está lleno de esto, a superar, vamos a decir, a ignorar las superficialidades de las similaridades que a veces se quieren poner y concentrar más en el mundo interior y en las formas peculiares en que los pensamientos, ¿verdad?, y los sentimientos coinciden. Número 3. Me gusta mucho la número 3. Confía que por lo regular otras personas estarán tan a gusto contigo como tú lo estarás con ellos. Una estrategia, porque la gente no conecta, queridos y queridas. La gente no conecta porque piensa, dice, no, es que yo creo que yo no le caigo bien. Ah, pues sí. Si esa es la premisa, entonces esa premisa se va a convertir en una profecía autorrealizable, porque tú vas a contribuir a que se mantenga esa premisa. Pero la estrategia de conectividad, imagínense Reagan con Gorbachev, la estrategia de conectividad es confiar, y hay evidencia empírica de esto, ¿oyeron? Confiar que por lo regular otras personas estarán tan a gusto contigo como tú estarás con ellos. Por lo que entonces uno se puede preparar para practicar las destrezas sociales y para edificar una confianza social. La timidez tiene que ver con eso también. La timidez tiene que ver con eso, ¿verdad? Tímido es que yo creo que no voy a poderlo lograr. Y la xenofobia, tengo desconfianza de cualquiera que es extraño. Número 4, uno tiene que cotejar las premisas a partir de las cuales uno organiza su vida. Coteja tus premisas. Y en la medida en que uno quiere cotejar sus premisas, uno se involucra en la gestión de coger perspectiva. Déjame coger perspectiva más amplia. De adoptar y presentar mi perspectiva, ¿verdad? Evitando también el pensamiento egocéntrico y obviamente las malas interpretaciones. La xenofobia y la timidez hacen que se interpreten equivocadamente con mucha frecuencia la esencia del ser. Así que, número 5, en una conversación, porque los seres humanos conversamos, no podemos dejar que la sociedad de la inteligencia artificial desvanezca la conversación porque se va a colapsar la sociedad. Pero en una conversación hay que demostrar atención activa. Solamente el 10% de la gente logra esa estrategia. Atención activa. Yo llevo como una libretita donde apunto en algunos encuentros que tengo, apunto después si yo creo, número 1, que recibí atención activa, y número 2, si yo di atención activa en los encuentros, y pongo encuentro tal. Es con ánimo de curiosidad y con ánimo de mejoramiento. Pero en una conversación uno tiene que demostrar atención activa, ¿verdad? Y eso lo que implica incursionar en el ejercicio de autodivulgación. Hola, yo soy Coco Morales, ¿verdad? Yo soy Coco Morales, yo soy un cristiano practicante, yo soy un maestro y a mí me gusta hablar de estas cosas, ¿verdad? Tengo que presentarme, ¿verdad? Y hacer una autodivulgación constructiva, evitando lo que se llama la penalidad de la novedad. La penalidad de la novedad es todo aquel que me quiera decir algo diferente, le voy a dar una penalidad porque eso no es como yo pienso. Por lo tanto, evitemos en los encuentros sociales el activar la penalidad de la novedad y salir por otro lado a identificar, ¿verdad?, las posibilidades de entendimiento mutuo que contribuye siempre al encuentro de mente. Número 6. Recuerden esto, queridos y queridas, particularmente nosotros los cristianos.
Hay que reconocer a la gente con generosidad. Reconocerla. Pero siendo específico con las palabras de aprecio. Porque las generalidades cumplen con eso, con generalidades. Pero uno tiene que especificar, ¿verdad? Especificar. Número 7, uno tiene que estar abierto. El concepto en psicología que me gusta mucho. Atrévete con discernimiento a hacer un self-disclosure. Atrévete a hacer una autodivulgación de algunas debilidades y de algunas posibilidades de mejoramiento. Constantemente con mi equipo de mejoramiento yo le digo, esa área, yo no soy fuerte en esa área. El otro día se la estaba diciendo a una compañera nueva que llegó aquí. Le dije, te voy a decir las áreas que no son de mi fortaleza. Porque ¿cuál es? En la medida en que las puedo hablar, nadie va a desarrollar confianza con uno si uno no le abre el corazón. Si yo quiero que alguien me abra el corazón, yo le tengo que abrir mi corazón y decirle las cosas que hay dentro de mi corazón. Así que uno tiene que ser abierto con sus propias vulnerabilidades y valorar la honestidad cuando alguien le habla y conectar con bondad. Conectemos con bondad. Sí, vamos a conectar, pero vamos a conectar con bondad. Vamos a conectar con bondad. Vamos a conectar con bondad. Número 8. No nos podemos amedrentar por la envidia. En la vida cotidiana vamos a generar envidia de parte de otras personas. Eso es del Edén para acá. Y no nos podemos amedrentar por la envidia que a veces se genera. Muy por el contrario, ¿verdad? Vamos a divulgar nuestro éxito y nuestros resultados, siendo específico en nuestro pronunciamiento, pero disfrutando de la cofelicidad. Es la capacidad de disfrutar del éxito de otras personas. Y eso hay que practicarlo, ¿verdad? Hay que practicarlo y uno lo pregunta. ¿Cómo estamos disfrutando aquí del éxito de otras personas? Número 9, uno tiene que solicitar ayuda cuando la necesite. El orgullo de no solicitar ayuda es una limitación de carácter. Uno solicita ayuda con la expectativa de que uno ha pedido apoyo para desarrollar un vínculo más fuerte y de más largo plazo entre las personas que tienen que llevar a cabo tareas juntos. Número 10, uno tiene que ofrecer apoyo emocional. ¿Verdad? Y una pregunta que uno tiene que hacer, ¿a quién yo le estoy ofreciendo y haciendo un apoyo emocional porque lo necesita? ¿Verdad? Pero cuando uno va a dar apoyo emocional, queridos y queridas, he aprendido esto, uno no lo puede hacer imponiéndose, porque el apoyo emocional no se impone, el apoyo emocional se ofrece con amor, ¿verdad? Y para eso uno tiene que validar sentimientos y proveer una perspectiva más amplia y más diferente. Número 11, ya estamos terminando. Uno tiene que demostrar virtud cívica y curiosidad ante los desacuerdos. Cuando hay desacuerdo, es una coyuntura para demostrar virtud cívica y demostrar curiosidad y demostrar real interés en los puntos de vista de otras personas y compartir experiencias personales y traducir las opiniones en un lenguaje que refleje principios y valores. Porque a veces tenemos opiniones muy fuertes y al verbalizarlas como que nos estamos alejando de nuestros principios y valores. Y número 12, esta ustedes la saben, pero me gusta siempre enfatizarla para fortalecer la conectividad, el vínculo, las relaciones. Uno tiene que participar en la gestión de desarrollar una psicología de bienestar. Y la psicología de bienestar lo que implica es que uno tiene que aprender a pedir perdón. Aprender a pedir perdón, especialmente perdón sobre el despecho. Eso quiere decir, cuando uno cree que me hicieron quedar mal, ahí es que a veces uno tiene que aprender a pedir perdón. Yo también observo
observo esto en las organizaciones, ¿verdad? Nosotros pisamos organizaciones, muchas organizaciones diarias, incluyendo la nuestra. Y yo observo a ver cuántas veces que oigo la expresión, disculpa, perdóname, mala mía. Ustedes saben, el saldo neto es que lo oigo muy poco. Entonces, para desarrollar nuestro propio bienestar, uno tiene que escoger el perdón sobre el despecho, mirar así el cuadro más amplio, la perspectiva más amplia, la realidad más amplia, los argumentos más amplios, y asegurar que las disculpas definen las ofensas. Porque a veces yo veo gente que pide disculpas, pero ¿con qué se relaciona eso? Las disculpas tienen que estar relacionadas con las ofensas, de modo de que uno pueda adoptar decisiones por las acciones que uno expresa y por el arrepentimiento que uno expresa. Y la última, número 13. Acuérdense, inteligencia emocional, conectividad, vínculos, relaciones interpersonales, como parte de la responsabilidad del liderazgo. Uno tiene que acercarse a la gente que no está presente en su vida. Eso implica amigos, mentores, pastores, sacerdotes, conocidos, hijos, hijas, parientes. Uno tiene que acercarse. ¿Por qué? Porque hay mucha evidencia que en la medida en que usted se acerca regularmente a esos actores que no están presentes en la vida, y uno le hace saber que son parte de sus pensamientos, uno se siente mejor. Esta semana vi un amigo mío de toda la vida y me dice, mira, el propósito que yo quería hablar contigo es que quería acercarme a ti. Y yo dije, wow, yo estoy tratando de investigar esto y enseñar esto y tú viniste a ponerlo en práctica. Vine a decirte que tú eres significativo en mi vida, aunque casi nunca te veo. Pero le digo esto también, yo he hecho esto con mis padres que ya están muertos, pero en oración le he dicho, Señor, 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 por favor, hazle saber a mis padres allá en el cielo que ellos fueron significativos en mi vida y que yo estoy agradecido por lo que ellos contribuyeron a mi vida, aunque hubo días de sol y días de tormenta. Pero el saldo neto, Señor, 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 estoy orando, por favor, dile a mis papás que estoy agradecido por lo que significaron en nuestra vida. Finalmente le digo, en el 1936, Dale Carnegie escribió este libro, ¿verdad? Cómo ganar amigos y cómo influenciar personas. Un libro icónico, todavía ese libro se vende, 1936. Una persona interesante, un genio, ¿verdad? Y entonces el otro día una compañera de trabajo que estaba aquí, Dianelli, una psicóloga clínica, de las mejores psicólogas clínicas que hay en el país, está aquí conectada, me preguntó, ¿se le quedó algo a Dale Carnegie? Esa es una pregunta importante. Yo digo, wow, la sabiduría a veces se demuestra por la pregunta, no por la contestación. Me hace esa pregunta y esto fue mi contestación. Pues mira, déjame pensar, pero yo creo que se le quedó el 50%. Ya digo, ¿cómo? El 50%, sí, el 50%. Te voy a decir por qué. Porque mira las 6 estrategias que él evocó en ese libro de cómo ganar amigos e influenciar personas. La primera, y todas eran científicas, se probaron ciertas. La primera, interésate sinceramente en las demás personas, ¿verdad? Como dijimos aquí, con plenitud, ¿verdad? Con autenticidad. Interésate sinceramente en las demás personas. Cierto, empíricamente demostrado. Número 2, sonríe. Tienes que sonreír. En el trabajo social la sonrisa es importante. De hecho, en
En la sociedad de los bosques, del Forest Society, uno de los elementos cuando se encontraban tribus distintas, ese había una sonrisa. Tercero, recuerda que para toda persona su nombre es el sonido más dulce que puede escuchar. Recuerda el nombre de las personas, decía Dale Carnegie. Número 4, sé un buen oyente. Tenía razón, ¿verdad? Ser un escucha activo, dijimos aquí. Ser un buen oyente. Y anima a los demás a que hablen de ellos mismos. Número 5, habla siempre de lo que le interese a las otras personas. Y número 6, haz que la persona se sienta importante y hazlo sinceramente. Hermoso, hermoso, hermoso. ¿Qué se le quedó? Y yo me lo he leído todos los libros de él. ¿Qué se le quedó? Porque cada cual con su época histórica. Se le quedó la importancia de ir al interior de la persona y trabajar con el interior de la persona para que después que se trabaja con el interior de la persona de la mano de Dios, entonces uno salga, porque el interior está fortalecido, uno sale entonces a ganar amigos y a influenciar personas. Por eso es 50% sólido, empírico. El otro 50%, la sociedad del conocimiento, la sociedad de la sabiduría, la sociedad del discernimiento, que es la que estamos luchando ahora. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. No me cortes la relación ahí con ellos un ratito, Manuel, pero muchas gracias. Que Dios los bendiga. Terminamos. Déjame ver qué hora es. 11:33. Cumplí. Gracias, Coco. Me encanta esa persona que tiene allá atrás como el taller de herramientas.